Buenas noches, bienvenidos a este tercer día de la FILSAI 2020, la Feria Insular del Libro del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Es una iniciativa de Mamarroja Company, Alma y Nervio, con María Matilde Rodríguez, con el apoyo de instituciones raizales, de amigos y amigas del país, de las islas y de los 5 continentes. Nos encontramos esta noche en la Calaca Night. Es un espacio para conversar, es un espacio para recrearnos y sobre todo para acercar a los autores con sus obras, para compartir la posibilidad de un diálogo tranquilo, ameno, como sabemos hacerlos los hombres del Caribe y nuestras mujeres. En el espacio de la Calaca Night, esta noche podremos reír, podremos conversar y podremos, por supuesto, disfrutar de nuestros invitados. Esta noche, la FILSAI se honra en destacar y presentar dos importantes personas intelectuales del Caribe. Estamos hablando de Alonso Sánchez Baute, quien hoy presentará su obra El Bosque Sonoro de Leandro Díaz, y compartirá escena con él y será conducido de la mano de un gran amigo, Adolfo Meisel Roca, quien lidera también importantes procesos para el Caribe colombiano. Por supuesto, Alonso Sánchez Baute, Loncho para sus amigos, es una de las voces más relevantes de la literatura, el periodismo y de la expresión en Colombia. Autor de varias obras como Al Diablo la Maldita Primavera, que fue premiada con el premio a la novela Ciudad de Bogotá en el año 2002. De Alonso, de Loncho, como lo llaman sus amigos, también podemos destacar Líbranos del Bien, Sex o No Sex, De dónde flores si no hay jardín, así como sus artículos de opinión que siempre impactan a los colombianos. Adolfo Meisel, gran amigo, es un economista con título de magíster en Sociología de la Universidad de Yale, doctor en Economía de la Universidad de Illinois. Sus diversas publicaciones de la historia económica del Caribe nos han conducido por mucho tiempo hacia la búsqueda de una luz. Recuerdo muy bien el proyecto, la iniciativa Casa Grande Caribe, de la mano de Adolfo Meisel Roca, buscando siempre unas nuevas perspectivas para el Caribe colombiano. Yo quisiera dejarlos esta noche con estos dos grandes invitados para que la FILSAI siga llegando a los corazones y entrando en cada uno de los hogares que a estas horas nos están viendo. Los dejo con nuestros invitados. Alonso Sánchez Baute y su obra El Bosque Sonoro de Leandro Díaz, compartido y conducido y conversando con Adolfo Meisel Roca. Buenas noches a todos, los dejo en la mejor compañía. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Alonso, buenas noches. Mientras entra Adolfo, quiero agradecer la invitación a la Feria del Libro de San Andrés. Ya hace unos años, no recuerdo cuántos, tuve oportunidad de estar en San Andrés en un evento parecido. No sé si es antecedente o si hace parte de lo mismo, pero entiendo que desde hace 3 o 4 años la FILSAI comenzó a trabajar más seguidamente, más continuamente, y en este momento debo felicitarlo porque realmente están haciendo un trabajo meritorio, un trabajo plausible, muy buena acogida han tenido durante estos días. Así que gracias por la invitación
Igualmente al Banco de la República, que siempre ha estado detrás de estos eventos, particularmente en lo que tiene que ver con San Andrés. Así que, pues, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y veo que Adolfo, bueno, ya entró Adolfo. Hola, Adolfo, ¿cómo vas? Buenas, Alonso. Bueno, quiero empezar haciéndote una pregunta. Este libro, que se lo recomiendo, para mí fue una sorpresa, una magnífica sorpresa. Y ahora pensando en dónde lo clasificaría yo. A veces uno cree que cuando los libros son cortos son obras menores. Y esta no es una obra menor, esta es una obra mayor. Pensaba yo ahora, ¿con qué lo puedo, en la literatura nuestra, dónde lo puedo colocar? Y el libro que se me vino a la mente fue El coronel no tiene quien le escriba. Que no es cualquier obra, es una obra corta. Heinrich Böll, un gran escritor alemán y premio Nobel, como ustedes saben, alguna vez le preguntaron sobre la novela. Digo, miren, la novela es un género bastante imperfecto. Y eso lo han dicho muchos novelistas. No es como la poesía, que es perfecta. Tal vez la excepción, dijo Heinrich Böll, es El coronel no tiene que le escriba. Y es una novela corta, una novela maravillosa. Entonces, a mí me gustó mucho y me encanta, mejor dicho, a mí, digamos, pues, de las 3 obras que más me gustan de García Márquez son obviamente 100 años de soledad, El amor en los tiempos del cólera y El coronel no tiene quien le escriba. Y esta obra me encantó, no tenía tantas expectativas por varias razones. Una, la carátula no me gusta ni 5, porque tiene un acordeón, y a mí me gusta la música de acordeón, pero yo pensaba que esto era otra cosa. Este libro no es sobre el vallenato. Y ahora, segundo, me gustó mucho, pues no me fuera la carátula, todo lo demás me gustó. Entonces, pero no voy a hablar más. Yo quiero hacerle una pregunta muy concreta a Nocho. ¿Qué buscó hacer, lograr esto, y en quién se inspiró él? ¿Qué influencia sintió él para hacer este trabajo? Yo comencé a interesarme por Leandro como personaje de novela luego de que él se murió. Yo lo conocí, estuve con él en algunas parrandas, hablé con él varias veces, no puedo decir muchas, pero sí varias veces, y de esas conversaciones me quedaron algunas frases que luego dejé en el libro, pero nunca me llamó la atención, a pesar de que en todos mis libros anteriores siempre hay algunas, no solo en los anteriores, sino en los siguientes también, incluso en el último, que se escribió muchísimo antes que Leandro, también aparece mencionado un Leandro Díaz, que no es precisamente este, sino es una historia muy interesante que menciona ahí un Leandro Díaz que conocí alguna vez en Buenos Aires. Y desde Al diablo la maldita primavera, cuyo epígrafe es precisamente ese verso tan hermoso de Matilde Lina. Pero repito, nunca me llamó la atención. Después, cuando comencé a conocer un poco más el personaje, cuando comencé a hablar más con Ivo, que es su hijo, y comencé a meterme en el personaje, fui descubriendo, en la persona, fui descubriendo detrás de esa persona un personaje literario, en el sentido de, sobre todo, el tema del conflicto, de la relación padre-hijo, siempre ha estado presente en la literatura. No es nada novedoso. Desde siempre hemos estado leyendo el tema en mucha literatura. Y cuando supe de 2 cosas importantes de su biografía, la primera es el rechazo paterno y lo que significó para él haber sido despreciado por su padre al momento de nacer. Eso lo fui tejiendo mucho más adelante, por supuesto. Yo supe que el padre lo había despreciado, pero más adelante que me fui metiendo en su música y y comencé, dentro de la investigación que hice, a escuchar todas esas canciones de Leandro, y fui descubriendo en las canciones una realidad, otra realidad, un detrás de escena, digamos, que ahorita de pronto hablamos de eso.
Y ahí fue cuando cada vez me interesaba más el personaje. Lo otro fue que también aparece en la novela, en algún momento que estábamos con Leandro en alguna parranda, comenzó a llover y Leandro se salió del espacio y se metió en el baño, no sé, en una habitación. Y a mí me llamó la atención porque alguien dijo, ve, ahí se va otra vez a esconder. Y eso quedó ahí en el aire. Eso nunca supe, ni pregunté ni nada. Sin embargo, después, cuando comencé a hacer la investigación, supe que Leandro tuvo un trauma, porque, sí, un trauma, porque no lo superó nunca. O sea, cuando sucedió eso fue en el 2004, 2005, y ya era un hombre adulto y todavía seguía con ese tema rondando la cabeza, ¿no? Y bueno, y no es para menos, ¿no? Tenía 10 años cuando sus padres lo abandonaron a él. Ya lo habían abandonado desde que nació, porque nunca lo tuvieron en cuenta, nunca le pararon bolas, siempre fue despreciado, no solo por el padre, sino al inicio también por la madre. Pero ese momento fue importantísimo, el momento en que lo abandonan durante 15 días mientras ellos se van a parrandear a otra finca y lo dejan en la finca con su hermano menor cuidándolo. Leandro tenía 10 años, el hermano, que Jaime, tenía 5 años, y lo dejan con los animales, como otros animales más. Y justo cuando pasó eso, pues cae semejante tormenta, semejante diluvio que sucedió, y pues fue algo que pudo haber sido más trágico, pero pues fue trágico en el sentido de lo que le dejó a él en los temores, en el miedo por la vida. De modo que yo creería que a partir de esos dos momentos yo comencé a interesarme en el personaje como personaje literario, y dije, aquí hay algo que hay que contar, aquí hay algo que es valioso, y eso, por supuesto, está acompañado del tema de la exclusión, ya hablé del desprecio, y lo que se logró al final, ¿no? Que para mí lo que tú acabas de decir no es tanto un libro sobre vallenatos, que tiene canciones y tiene que ver con la región del Valle de Upar, es cierto, pero es la historia de un hombre, es la historia de un ser humano, ¿no? Y es sobre todo una historia de respeto y una historia de dignidad, sobre todo. Entonces, comparto contigo lo que acabas de decir. Efectivamente, no es una historia sobre vallenatos, pero bueno, a Alfaguara le gustó el acordeón y le gustó la foto, y ahí lo dejamos. Bueno, espero que en la segunda edición sean más creativos los de Alfaguara. Sean tan creativos como fuiste tú en esta obra. Que te doy las gracias realmente. Como una investigador de muchos años del Caribe colombiano, yo siento que tú llenas con este libro un vacío. Un vacío. ¿Cuál es el vacío que yo siento que está llenando? Una descripción, casi no, antropológica, de la pobreza rural del Caribe colombiano. O sea, un mundo en las peores tierras, que es lo que le queda a los campesinos nuestros. Estaban en el piedemonte, composición de lugares. Nacen en Atoviejo, viven ahí en Atoviejo. Hay unas descripciones muy buenas sobre esa tierra desértica, que no es muy buena para la agricultura, pero eso es lo que tienen los campesinos. Y luego se desplazan a Tocaimo, un corregimiento de San Diego, en el piedemonte de la serranía de Perijá. Y una cosita, perdóname, y justamente cuando se desplaza la familia a Tocaimo, nuevamente lo vuelven a abandonar. Toda la familia se va para Tocaimo y a él lo dejan nuevamente en la finca. Ya él tenía 20, 21 años, es cierto, pero seguía siendo un hombre discapacitado que no tenía mayores posibilidades de... Claro. Entonces todos eran analfabetas, él fue analfabeta, él nunca aprendió braille, y sin embargo uno lo escucha hablar y es un hombre que se expresa muy bien, tiene un lenguaje amplio, frases bien construidas, un hombre culto, de una manera difícil de adquirir una cultura, una de ellas la radio.
y se movía en un medio de campesinos pobres, muy pobres, pasaban hambre. Por ejemplo, ese incidente que cuenta él, que cuenta Loncho, cuando los dejaron a él y a su hermanito abandonados, pasaron hambre. Y pasaban hambre normalmente cuando estaban incluso los padres. Eran unas limitaciones muy grandes. Y estaban ahí en esas malas tierras, gente muy pues analfabeta, todo el mundo era analfabeta, olvidado, sin luz, sin ningún tipo de servicios. En la comunicación, medio comunicación con el mundo era el radio, pero ni la oían las noticias. Y hay un incidente muy interesante que, como él oía las noticias, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, él sale y dice, se acabó la Segunda Guerra Mundial. Y le dicen, Leandro, ¿qué es la Segunda Guerra Mundial? O sea, en ese medio donde él se movía, nadie sabía que había una tal cosa como la Segunda Guerra Mundial. Muestra el grado de aislamiento. Entonces, este es un libro sobre la pobreza rural del Caribe colombiano. Teníamos un vacío ahí. Me gusta mucho, digamos, ese trabajo de investigación. Y yo diría que este es un novelista investigador y un novelista antropólogo. Entonces, no sé si deliberadamente has estudiado antropología o has encontrado eso a través de la literatura. Pues mira, cuando publiqué Al Diablo la Maldita Primavera, Gloria Triana, que fue una de las primeras personas en leer la novela, escribió luego un texto y el título era algo así como una novela etnográfica de Bogotá, porque era la historia de una, ¿cómo se dice? Un grupo excluido de la ciudad y lo que ocurría ahí, ¿no? Después con Líbranos del Bien también, toda esa investigación a campo, todas las entrevistas que adelanté, sobre todo las entrevistas y pues mucho más, también volvió a llamar la atención eso, porque a mí me gusta mucho como meterme, ¿no? Como averiguar al detalle, como contaba ahorita, que escuchaba todas las canciones, tanto las editadas como algunas inéditas que me iba pasando. Y eso lo hice particularmente, por ejemplo, en el tema de las canciones, no solo por conocer las canciones y por conocer las letras, sino también por conocer el lenguaje. ¿Cómo hablaba Leandro? ¿Ves? La voz de Leandro en la novela está ficcionada. El que habla ahí es un personaje ficcionado por mí, pero me valí de todas esas canciones para saber cuál era su lenguaje, cuáles eran las palabras que más usaba, de qué manera hablaba. Y por eso, al leer el libro, creería que hay una diferencia muy grande cuando hablan los otros personajes a cuando habla Leandro. Los otros personajes tienen un acento muy costeño, no costeño, tienen un acento guajiro, tienen todos nuestro cantadito guajiro, hablan cantadito y utilizan un lenguaje mucho más de la región. Leandro es mucho más cosmopolita para hablar, es mucho más amplio, ¿no? Y me salgo un poquito del tema, eso por supuesto se debe o se debió al tema que tú acabas de mencionar de la radio. El descubrimiento de la radio fue como quien descubre el hielo en ese momento, y a partir de ese momento todos los días se iba hasta Barranca, desde la finca caminando hasta Barrancas, solamente a escuchar la radio, se quedaba pegado a la radio, y ya después descubrió que la radio tenía programación educativa, y entonces aprendió a sumar, a dividir, aprendió las operaciones aritméticas y aprendió sobre todo lo que más le gustaba era la astrología, los planetas y la conjunción y todo ese tipo de cosas. Pero antes de eso ya había pasado otra cosa, ¿no? Que es también supremamente importante y que es increíble que uno lo diga, ¿no? Teniendo en cuenta que Leandro nació ciego, y es la literatura. Leandro descubrió la literatura muy joven. Cuando su tía Herótida llegó a vivir a la finca, tenía unos 12 o 13 años cuando llegó, y Leandro estaba por los 6, 7, 8 años más o menos. La tía Herótida era una chica, una mujer muy curiosa. Yo la conocí, tuve oportunidad de hablar con ella, y parte de
lo que dice ella en el libro, me lo dijo ella a mí, efectivamente. Y ella, dentro de su curiosidad, de repente encuentra una caja, esto me lo contó ella, por ejemplo. Ella encuentra una caja en alguna parte de la casa, una finca perdida. Ya no estábamos en el Alto Pino, que fue la finca donde él nació, sino ya estamos en Los Pajales, que es un poco más arriba de la sierra, era una región cafetera. Y es increíble que hayan encontrado una caja repleta de libros. ¿Ves cómo llegaron esos libros ahí? Entonces yo comencé a investigar. Lo primero que me llamó la atención es pues, que el libro que más le gustaba a Leandro de los que aparecen ahí es María, de Jorge Isaac. Y pues comencé a meterme por ese lado, porque sabía que Jorge Isaac había vivido en la región y pues que se dice que fue el descubridor de la finca, del Ferrejón. Y entonces, y como estaba ahí pegadito a pocos metros, pues mi primera teoría fue meterme por ahí, averiguar. Pero luego fui conociendo otros libros que estaban en la caja y fue cuando descubrí, porque fue un descubrimiento para mí, que esa caja hacía parte de un programa de gobierno, del doctor Alfonso López Pumarejo, que se llamaba las Bibliotecas Aldeanas. Claro, muy famoso. Ajá. Y en esas bibliotecas estaba también otras cosas que él también hablaba luego, que eran las fábulas de Rafael Pombo, que también había libros o sea, lo que entiendo que había en esa caja era literatura colombiana de la época. Y eso fue lo primero que él comenzó a ir descubriendo, porque su tía le leía pues para entretenerlo, pero también para ella seguir aprendiendo, porque era la única en la finca que sabía leer y escribir. Entonces, nada, la investigación, todo esto hace parte de la investigación también, porque uno encuentra por ahí una agujita y uno tiene que seguir el libro a ver hasta dónde llega esa agujita, y a veces uno se mete acá, y es de las cosas que más me gustan desde que descubrí Internet hace 20 y tantos años, que uno abre está leyendo algo y algo le llama la atención y se va para esa página y algo de esa página, y al final uno tiene 20 páginas aquí abiertas. ¿Ves? Entonces, eso hace parte también de toda esta investigación que tú llamas también antropológica, por lo que significó el trabajo de campo, digamos, en toda la región del Valle de Upar, más bien, ¿no? Y bueno, hay una frase ahí, hay un verso que no es de la literatura colombiana, pero que a mí me encantó. Y como tú dices, uno pone en internet, tú dices que es de Lorca, y se lo voy a leer porque me encantó. Y bueno, ya busqué y es del Romancero Gitano. Ajá. Dice, tú dices que Leandro oyó estos versos de Lorca en la radio. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Entonces, mi pregunta es, ¿eso es novelado por ti o Leandro efectivamente oyó esos versos de Lorca? Bueno, es parte de novelado por mí, pero yo sí supe que a él le leía mucho a García Lorca. En la juventud sí supe eso. Y pues me metí a buscar algo que me gustara a mí también y encontré esto. Lo mismo pasó con el bolero. Él escuchaba mucho bolero, porque en ese entonces lo que se escuchaba en el país y lo que se escuchaba particularmente, bueno, no sé si particularmente, pero en la radio allá, todavía no habían comenzado bueno, ya comenzaban a grabar vallenatos. Era rancheras y boleros. Y él oía mucho bolero también. Entonces, pero tampoco tengo conocimiento del bolero exacto que más le gustaba. A mí me gusta ese de Palmeras, y por eso introduje algunos versos de Palmera de Agustín Lara. Pero sí, pero lo mismo, ¿no? Y lo mismo con la ranchera y con el tango, que le encantaba a él particularmente, y lo dice en algunas entrevistas que están en YouTube, que lo que le gustaba del tango era que era muy machista, igual que él, que era muy machista, ¿no? Hay
descripción, digamos, de cómo él descubrió el verano y el efecto del verano sobre los árboles. Y de esa manera influyó en la composición del vallenato del verano, de la canción del verano, que a mí me transformó la manera de verlo y realmente es de una belleza literaria impresionante, porque es este niño que se ponía debajo de un árbol y veía cuando empezaba el verano cómo se le iban cayendo las hojas. Y entonces, y habla de que se va a buscar un árbol veranero, pues cuando llegue enero, o sea, en pleno verano, ya tenga un sitio para sombra, porque a él se resguardaba, él era muy sensible, por supuesto, a la luz y al sol y a la sombra, era muy sensible a lo que lo rodeaba, él tenía una manera de captar las cosas, digamos, muy singular, ese ángulo que le daba a él es parte... Sensorialmente. Sensorialmente, sí, sí. Sí, sí, bellísimo realmente. O sea, cuando uno entiende eso. La novela también traté como de plasmar toda esa sensorialidad, dejarse guiar por los sentidos todo el tiempo, ¿no? Desde el principio, que no lo conté acá, pero está en el libro, cuando sus padres lo despreciaron y él, como él mismo lo dice en algún canto, se convirtió en un retoño perdido. Efectivamente, daba vueltas por la casa, por la finca, por todas partes, se caía, se llevaba por delante los cardones, iba rodando a la quebrada, o sea, lloraba todo el tiempo hasta que ya descubrió que nadie le paraba bolas, sencillamente, nadie le paraba bolas. Bueno, y precisamente por eso, pues, no le hablaban porque era como cuando uno tiene una discapacidad, creen que uno no existe, más o menos. Entonces, como era ciego, entonces pensaban que no oía también. Entonces, curiosamente, claro, seguramente también. Y precisamente por eso quizás la primera palabra que Leandro aprendió a decir no fue ni mamá ni papá, y esto me lo contó Herótida. No fue ni mamá ni papá, sino fue gallo, que era el canto que él oía al amanecer. Y es muy bonito porque de alguna manera parece como una premonición, ¿no? Como que aquí comienza, que aquí mismo comienza la historia. Una frase que él me dijo en alguna oportunidad y que ahí quedó tal cual, es que literalmente dijo, antes de yo cumplir 10 años, ya sabía imitar el canto de 10 aves, de 100 aves. Conocía todas las aves de la región, conocía su territorialidad, tal cual lo cuento en una anécdota que es ficción, pero que deja clara la manera como se relacionaba él con la naturaleza, y no solamente a través del oído, sino también de los olores, por ejemplo, y del tacto, que era lo otro en lo de lo que él más se valía, del tacto, ¿no? Del olfato y del tacto, ¿no? Tanto es así que hay muchas escenas anécdotas, perdón, de cómo él descubría las cosas solo con tocarlas. Hay una escena, pues una anécdota real de en alguna ocasión cuando Emiliano Zuleta y él se fueron de parrandas, iban a algún toque, y cuando Leandro se estaba bañando, la mujer de Leandro le armaba siempre la maletica y le ponía la ropita toda cuadrada, cuadriculada, todo en su sitio, y él sabía que iba ahí, porque conocía la textura de cada cosa. Y mientras Leandro se estaba bañando, Emiliano cogió y rebrujó toda la maleta. Y cuando Leandro salió, las medias no eran compañeras, la camisa no estaba, todo eso, porque todo iba, la mujer se lo metía todo en conjunto. En orden. Y entonces obviamente comienzan a discutir. Comienzan a discutir y Leandro comienza a tocar cada una de las prendas y al final termina diciendo, ¿dónde está la camisa de cuadritos? ¿Dónde está la camisa de cuadritos? Que no la encuentro. Y por eso en Valledupar decían, él ve, y todavía dicen, él veía, él tenía una lucecita por allá. No, él no veía, él observaba, que es diferente. ¿Ves? Claro, él observaba a partir de los sentidos. ¿Ves? Porque él tenía la capacidad y la paciencia
de mirar las cosas desde los otros sentidos, efectivamente. Sí, y ahora, lo otro que a mí me llama la atención, digamos, es el triunfo del espíritu. Porque yo le estaba contando a alguien sobre, pues le estoy haciendo propaganda a la novela. Hoy en un seminario de economía del Caribe colombiano que inauguré, les dije a los economistas, o sea, no pueden hablar de la pobreza nada más con cifras. Tienen que entender el mundo rural nuestro y la pobreza. Y esta novela de Leandro es una muy buena introducción a ese mundo de lo difícil, digamos, que es la vida de la gente pobre. Hambre, analfabetismo, escasez de recursos en todo tipo. Eso no era solo para Leandro, que era la vida dura, era para todos, que era, y seguramente resentían que él era una carga y que no podía hacer muchas de las cosas que hubiera podido colaborar un muchacho de su edad, ¿no? Que lo hubieran puesto a buscar leña, a buscar agua, etcétera, porque pues era una vida muy precaria. Así que, pues casi no, cerca del nivel de subsistencia, y en época de mala cosecha, pues pasando hambre. Y otro punto, Adolfo, completamente incomunicados, porque sí. Todavía no se había trazado la carretera. La carretera Riguacha-Fundación, que la trazó el ingeniero Silvestre Dangond en el año 39 y demoró casi como la línea, con lo que demoró el coso de la línea acá para llegar finalmente hasta Fundación, el túnel de la línea, hasta que llegó, pero durante todo ese tiempo era un territorio completamente desolado, olvidado. Hay una novela, creo que es la novela que a mí más me gusta, bueno, la única o la más grande, bueno, la más grande no, porque después llegó García Márquez y escribió todo sobre la Guajira, pero el antecedente de la literatura guajira, que es 4 años a bordo de mí mismo, de Zalamea, sí. Donde Zalamea nos cuenta todo lo que tuvo que hacer para llegar a la Alta Guajira, para llegar a Riguacha, porque no había comunicación por tierra y todo era desde Cartagena y cómo iba llegando poco a poco. E incluso en el libro cuento cómo era que se viajaba de Riguacha a Valledupar, que no se entraba por la carretera que ahora usamos, sino que se llegaba por la Sierra Nevada, se entraba por Atanques, que es un pueblo al norte de Valledupar. Entonces, también a lo que tú estás contando hay que sumarle todo ese tema de la falta de transporte, de la incomunicación. Y eran los campesinos que estaban, digamos, porque ¿quién estaba abajo? Digamos, tú bajas y está el río Cesar y sus playones. ¿Y quiénes estaban ahí? Los grandes terratenientes. Están los pumarejos, están todos los grandes terratenientes. Y los campesinos estaban por allá olvidados de todo el mundo, del Estado y de todo el mundo. Y ahí hay un detalle que llegaron, no sé si lo leí en la novela o ahora que he estado leyendo, ayer que estuve leyendo, que en esa zona había muchos santanderianos que eran refugiados de la violencia. Campesinos perdidos también, que huyeron de la violencia de Santander y de nosotros de Santander, que los encuentra uno también en la serranía de San Lucas, digamos, porque era la manera de protegerse, porque nadie los protegía. Y bueno, y esta era una zona olvidada, luego era una zona pacífica. Sí, exacto, era una zona pacífica, sí. No hay violencia en ese momento, ahí no hubo violencia. No he dicho, la violencia no llegaba allá porque era una zona, todo el mundo se había olvidado de ello. No, la violencia llegó a finales del siglo pasado. Antes, además que siempre permanecimos aislados, particularmente los vallenatos, ya no solo la región del Valle de Upar, sino los vallenatos que hasta que llegó la carretera en los años 60, fue que descubrimos que había un mundo más allá, casi como Macondo, ¿no? Que hay que seguir caminando a ver si encontramos el mar y nunca lo encontramos. Pero nada, es interesante todo ese tema de la pobreza y de cómo creció este muchacho, y a pesar de eso, cómo salió adelante y cómo llegó de lejos, a pesar también de las burlas de la gente, que incluso cuando ya era un personaje importante, la discapacidad seguía
siendo lo que más detallaban de él, y no su talento y su capacidad de resiliencia y de salir adelante, ¿no? Y por eso es tan bonito en ese contexto, más bonito todavía el cardón guajiro. Fíjense, que dice, yo soy el cardón guajiro, propio de la tierra mía. Por eso es que Leandro Díaz es parecido al cardón, porque tiene el mismo don de ser un hombre muy fuerte. Qué bonito. Qué bonito. O sea, superó todos los obstáculos. Es un ejemplo de vida. Yo creo que hay que exaltar, uno, a la vida de Leandro Díaz como un ejemplo de una persona ejemplar, que superó todos los obstáculos que la vida le puso en el camino, y mantuvo, a pesar de una tristeza profunda que tenía, y lo menciona pues en sus composiciones, también tenía un optimismo y un orgullo en sí mismo por lo que había logrado, y se lo merecía ese orgullo, porque poca gente puede decir que con tan poco llegó tan lejos. Entonces, me parece que esta novela es un homenaje muy merecido a su obra, pero más allá de eso, es una novela sobre la exclusión y sobre la necesidad de la tolerancia, de aceptar a los que son diferentes, de cierta generosidad de espíritu con los que son diferentes. Eso me parece a mí fundamental. Okay. Yo ahorita leíste has leído varios letras de canciones. Yo quiero poner porque ya se nos está acabando el tiempo, y quiero ir al más clásico de los cantos de él. Hay muchos otros que me gustan. Cada vez descubro nuevos cantos de él que me llegan mucho, pero este es el más conocido, y pues vamos a dedicarlo también. Vamos a dedicarlo además a María Matilde, por supuesto, ¿no? Hombre. Que creería que a ella también le lo pudieron haber dedicado, ¿no? Bueno, dejemos ahí porque quería dejar, porque se está demorando mucho en llegar, el verso que yo creería que es el verso más bello de la música vallenata y de pronto de la música nacional, que es cuando Matilde camina hasta sonríe la sabana, ¿no? Eso es poesía pura. Sí. ¿Cómo le llegó eso a la mente? Bueno, él se relacionaba con el entorno con una sutileza impresionante, ¿no? O sea, es impresionante. Yo había unas canciones que no conocía de Leandro y que he leído en estos días, y me ha llamado mucho la atención, digamos, que él habla todo el tiempo de su mal, ¿no? De su mal, pena, más, de mi pena. De mi pena. Mi pena, sí, y su mal en algunas entrevistas, y incluso cuando habla de su papá, él dice que el papá nunca superó el trauma de que él nació invidente. Entonces, eso es increíble, casi que él
fue, digamos, generoso con su padre, en el sentido de entender un poco. Dice, es que yo era el hijo mayor. Entonces, eso a mí me impresiona, digamos, esa grandeza de espíritu también que tenía él. Mencionaste, se me fue lo que iba por haber leído acá, si había entrado alguna pregunta. Pero ahorita me acuerdo y aprovecho para preguntar si hay alguien del público que tenga alguna pregunta que pues la podemos anotar acá en el chat y la podemos ir contestando. No sé si alguien se anima o si tenemos público. Como un público de dos. Somos exactamente. Bueno, está Rafael también, ¿no? Rafael Arturo está por ahí, así que... Ya Matilde como que se fue para la sabana. Claro, ya le cantamos lo suyo y ya se fue, ¿no? Pero hay mucho que hablar de Leandro, mucho más allá de la música vallenata, ¿no? Sí. Hay algo que me llama... ¿Cómo? Ella es un buen conversador, ¿no? Sí, era un tipo de mucha sabiduría, sobre todo, ¿no? Sí, por eso en algún momento lo llamaron el Homero del vallenato y adicionalmente lo convirtieron en símbolo. Nos están diciendo que tenemos 400 personas. Hombre, eso sí es. Bueno, hombre, vengan preguntas, a ver qué. Algo que me gustó mucho, un periodista le preguntó, hombre, Leandro, ¿y tú te gustaría, a ti te gustaría ver? Yo no, la verdad que a mí no me hace falta. Tal vez para ver a las mujeres en cuera. Me gustó mucho esa respuesta porque, bueno, se burló del periodista en su respuesta pregunta impertinente. No, y hay una entrevista también de Macaulay, donde Macaulay lo guía a que él responda lo que Macaulay quiere que él responda, pero él no cae en la trampa, ¿no? Y Macaulay le insiste y le pregunta 2, 3 veces seguidas y la pregunta es, si usted volviera a nacer, ¿qué le pediría a Dios? Y él comienza a decirle, no, le pediría más amigos y le pediría, y vuelve a caer, vuelve a preguntar. Y claro, al final Macaulay se desespera, pero no quisiera ver usted. Y entonces él le dice, no, yo nací ciego. Yo nací con una discapacidad, así que yo no la necesito. Yo la necesité a partir del momento que las otras personas me dijeron que yo era ciego. De hecho, él descubrió que era ciego cuando tenía 6 años. Cuando su tía Herótida llega a la finca y es la primera vez que él se entera que es ciego. ¿Ve? Y eso es muy diciente precisamente de eso. Bueno, ahora sí comenzaron a escribir, muchas gracias por todo, ¿no? Ya van varios mensajes ahí muy bacanos. Y se me fue lo que estaba hablando. De la tía Herótida, que él descubre a los 6 años que era ciego. Eso muestra cómo lo ignoraban, ¿no? Claro, lo tenían completamente por fuera de tono, ¿no? Sí. Y si no es por ese momento que yo pensaría que es un momento epifánico de una inteligencia de este muchacho, de este señor, bueno, de este muchacho, porque en ese momento tenía 7 años y la anécdota es muy linda, la podemos contar sin meternos mucho en la novela, ¿no? Este muchacho este niño tiene 7 años, ha crecido solitario, ha crecido corriendo en el campo sin que nadie le pare bola, sin que nadie le cure los rasguños ni nada de eso. Además, que no solamente el papá lo despreciaba, sino que tenía un hermano que le hacía todas las zancadillas del mundo, ¿no? El hermano que le seguía, que era David, que era precisamente el más cercano a su papá y precisamente por ahí venía ese choque. Y el cuento es que teníamos a este niño completamente perdido, este retoño perdido, y nadie le para bolas, y de repente viene la carretera, de la que hablamos hace un rato, viene la carretera desde Riohacha, y al pasar por Barrancas, los trabajadores de la carretera van a la casa de
de Abel Rafael, que es el papá de Leandro, me contaba Herótida que ellos solían ir a almorzar allá porque le vendían el almuerzo, y con eso se ayudaban. Y entonces llegan estos muchachos que vienen cantando una ranchera muy conocida después, que es allá en el Rancho Grande, allá donde vivía, y Leandro se aprende esa estrofa y la canta, y en ese momento en que la canta, estos peones comienzan a aplaudirlo y a vitorearlo, y en ese momento él descubre que hay algo en la vida, hay una razón en la vida por la que lo pueden querer, hay una razón en la vida por la que puede salir adelante, digamos. Tenía 7 años cuando eso, y a partir de ese momento se metió en la idea, se convenció de que lo suyo era ser cantante y que quería componer, y bueno, y la primera canción, la segunda, porque ya sabemos que la primera fue muy trágica, la segunda canción, que además es muy divertida, la compuso a los 12, 13 años, que es La Loba Ceniza, luego se la robó a Abel Antonio Villa y la llamó La Camaleona, pero es una canción muy divertida porque adicionalmente, estoy hablando muy rápido, yo sé, pero me preocupa el tiempo, y además le quité la palabra a Adolfo y me disculpo. No, pero que te vas a disculpar si tú eres el autor, ¿no? Pero se me fue ahora otra vez lo que iba a decir. La Loba Ceniza, estaba hablando de La Loba Ceniza. Iba a contar que adicionalmente, a lo largo de la historia de las canciones de Leandro, tú mencionaste ahorita la palabra, la tristeza. Leandro nunca utiliza la palabra tristeza en sus cantos, ni la palabra dolor. Él siempre habla de la pena. Okay. Y es un tema muy machista. La palabra dolor y la palabra tristeza hablan de sentimientos. La palabra pena es otra cosa. Es muy interesante ese manejo del lenguaje que él le da también, ¿no? De cómo... Y lo que iba a decir antes de irme por esa otra rama es que Leandro solamente tenía 2 razones para componer canciones, para componerle a las mujeres particularmente, o por perequearlas, o sea, por tratar de conquistárselas, como en el caso de Matilde Lina, como en el caso de Debajo del Palo Mango, como en muchos otros casos, pero la otra razón para componer era por venganza. Y casi todos sus textos, casi todas sus canciones, una gran mayoría de... Se congeló. Hace mucho. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Sí. Era por venganza, y ahí tenemos precisamente el primer canto que compuso, 15 de julio, fue una venganza a su mamá por el maltrato y el desprecio que le daba. El segundo canto que compuso fue una venganza en contra de la vecina de la finca que lo despreció cuando encontró a su hija bañándose desnuda en el río, y él no tenía nada que ver y la cogió contra él, y ahí compone ese canto de venganza. Y más adelante compone, cuando tiene 22 años y llega a Tocaimo, uno de sus 2 canciones, pues la canción más internacional de pronto, que es La Diosa Coronada. Y La Diosa Coronada, por Dios, es un canto de una venganza grandísima. Precisamente porque la diosa coronada no le paró bolas a él, como la misma diosa me lo dijo a mí en la entrevista cuando fui a visitarla, es que él era demasiado bajito, no tenía aspiraciones, era negro. y en cambio se hizo amiga, ella en cambio se hizo amiga de David, que es el hermano del conflicto con Leandro, y bueno, y ahí nace este canto de venganza, que a pesar de eso tiene unos versos bellísimos, tanto que García Márquez los llevó a El amor en los tiempos del cólera. De acuerdo. Si hay más preguntas. Ya estoy pensando ¿Está pensando en él? Perdón. Nos quedan 7 minutos, así que bueno, yo estoy como... si hay preguntas, 400 personas hacen una pregunta. Bueno, pero yo tengo temas aquí para preguntarte. Yo te puedo preguntar varias cosas que me llamaron la atención. Me llamó
Mira, a mí me llamó mucho la atención el tema de una de las composiciones, dice en lo siguiente: arte, respeto y amor. Amor. Yo creo que háblanos de eso, del papel de eso en la vida de Leandro: arte, respeto y amor. Arte que lo acabamos lo acabo de comentar, el momento ese epifánico en que él descubrió que el arte era lo que lo iba a salvar, la música. Y se consagró al arte, y el arte efectivamente fue el que le cambió por completo el destino, porque era un tipo casi que sin destino. Estaba destinado a vivir toda la vida en una finca o a ser el cieguito de la esquina que le canta, el cantante cieguito, algo así. Pero a partir de ese momento que descubre el arte, le da absolutamente toda la vuelta a su vida y se vale de ella para sobrevivir y para llegar lejos, ¿no? Creo que ya vamos cerrando, me están diciendo acá. Sí. Yo quiero cerrar ahorita con el tema que tú estabas hablando de la pobreza y contar también la importancia de las tres grandes bonanzas que hubo en la región para el crecimiento de la música vallenata, ¿no? Y hablo de la bonanza bananera, por supuesto, cuando estaba la primera generación de juglares que iba a la zona a cantar y a sobrevivir con eso. Luego viene la bonanza del algodón, desde el 52 hasta a principios del 70, que es de la que más se nutren todos estos juglares de la tercera generación, como Escalona, por ejemplo, o como el mismo Leandro, que precisamente se va a vivir a Tocaimo, porque Tocaimo, bueno, se va a vivir por otra razón, pero de Tocaimo sale a vivir a Codazzi, que quedan pegaditos. O sea, Tocaimo es un corregimiento de Codazzi, y llega a vivir a un restaurante que quedaba a la entrada precisamente de la finca del ingeniero Silvestre Dangond, que fue el que construyó la carretera. Y luego viene la finca, la bonanza marimbera, que fue la que despelotó el vallenato, la que lo corrompió, porque a partir de ahí comienza un declive, comienzan estos músicos a corromperse con el pago, porque sean nombrados en los cantos, y la lambonería. Algo importante en Leandro fue su relación de distancia con los políticos, por ejemplo, tan diferente a como sucedió después con muchos otros, y sigue sucediendo con muchos otros músicos del vallenato. Me preocupa que quedan 3 minutos y no sé si debamos ya despedirnos. Ahí salió un mensaje que debemos invitar a Rafael para allá okay. Adelante, Rafael. Bueno, gracias, Adolfo, por la compañía, muy amable. Hola, Alonso, Adolfo, sin duda nos han hecho vivir un momento maravilloso en este Laca Laca Night, en la Philside 2020. El bosque sonoro de Leandro Díaz, la obra que hoy nos presentó Alonso, sin duda es una invitación directa al país a mirarse en este espejo importante del Caribe, a descubrir la sensibilidad de un hombre maravilloso como Leandro Díaz y toda su historia y toda su vida, los sitios por donde anduvo. Gracias nuevamente, Adolfo, que voy a cometer una infidencia. Hoy estaba jugando el Junior y que él esté aquí nos demuestra su afecto por la Philside, y de verdad que te lo agradecemos. Un abrazo grande a todos los que nos han acompañado, más de 400 personas, no estamos solos, y a ustedes por la generosidad de compartir esta noche Laca Laca Night de Philside 2020. Loncho, Adolfo, gracias. Mis felicitaciones al Philside, a Loncho por esta obra maravillosa, y a todos los invito a que la lean, porque realmente yo cuando empecé
pues con la mala referencia que un amigo me ha dicho, no, yo la dejé leer porque a mí no me gusta el vallenato. Bueno, y yo desde la primera página me agarró, realmente es muy buena. Te despistó la carátula. No, la carátula y el amigo que me dijo, a mí no me gustó porque es que a mí no me gusta el vallenato. Y yo estoy seguro que no se leyó ni la primera página. Solo vio el acordeón. Solo vio el acordeón. Dijo que era un vallenato. Sí, como que tiene como alergia a los acordeones. Y eso que de la portada es un acordeón bellísimo. Sí, un acordeón de colección. Claro. Es un acordeón como del siglo XIX, ¿no? O del comienzo del siglo XX. Pues no, es de 1934 ese acordeón. Sí, muy lindo, muy lindo. Muy bello, bueno, sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Rafa. Gracias a todos. Nos vemos. Chao. Chao.